Un multimillonario le sirve café a una camarera negra, silenciosa y de avanzada edad. No tenía ni idea de a quién había criado. ¿Y si un solo momento de crueldad pudiera revelar toda una vida de amor extraordinario? Margaret Williams llevaba 37 años sirviendo café en Ross's Diner, con manos delicadas y firmes a pesar de la artritis que le susurraba a través de las articulaciones cada mañana. A sus 72 años, se movía con la serena gracia de quien ha aprendido que la amabilidad no cuesta nada, incluso cuando el mundo no siempre la corresponde. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del restaurante, proyectando una cálida luz sobre las desgastadas cabinas de vinilo donde había atendido a miles de clientes, cada uno atendido con la misma sonrisa paciente. Su cabello plateado estaba recogido en un moño pulcro, y su uniforme, planchado e impecable, hablaba de la dignidad que aportaba a cada tarea. Margaret había criado a sus 5 hijos en el pequeño apartamento encima del restaurante, trabajando doble turno y ahorrando cada céntimo para su futuro. Nunca hablaba de las noches que pasaba remendando su ropa ni de las comidas que se saltaba para que ellos pudieran comer. Para todos los que la conocían, Margaret era simplemente la amable camarera que recordaba tu pedido y preguntaba por tu familia. Pero esa mañana de martes pondría a prueba todo lo que creía sobre Grace bajo presión. El Lincoln Town negro se detuvo frente al restaurante de Ross con la arrogancia que suele traer el dinero. Victor Ashworth salió, sus 1000 zapatos resonando contra la acera agrietada con cada paso impaciente. A sus 55 años, dominaba las salas de juntas y había construido imperios, pero de alguna manera había olvidado el simple arte de tratar a la gente con respeto. Tenía el teléfono pegado a la oreja, con voz aguda mientras ladraba órdenes sobre precios de acciones y plazos de fusiones. Margaret lo observaba a través de la ventana, notando la tensión en sus hombros y cómo apretaba la mandíbula con cada palabra. Ya había visto a hombres como él. Hombres que medían su valor en dólares y consideraban invisibles a los empleados de servicio. La llegada de Víctor interrumpió el tranquilo ritmo matutino del restaurante. Su presencia llenaba el pequeño espacio con una energía que hacía que otros clientes levantaran la vista con nerviosismo. Se sentó en una mesa de la esquina sin quitarse el costoso abrigo. Seguía hablando en voz alta por teléfono sobre informes trimestrales e inversores decepcionados. Margaret se acercó con su habitual sonrisa amable, cafetera en mano y el menú bajo el brazo. Esperó pacientemente a que terminara su llamada, con una postura respetuosa a pesar de la forma despectiva en que la despidió 2 veces. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos reflejaban la fría y calculadora mirada de alguien que había olvidado que la riqueza no compra el derecho a menospreciar a los demás. Las nubes de tormenta que se acumulaban afuera parecían reflejar la tensión que crecía dentro del pequeño restaurante. «Solo café», espetó Víctor sin mirar a Margaret a la cara, con la atención ya puesta en su teléfono al entrar otra llamada. Ella sirvió el café humeante con esmero, y el rico aroma llenó el espacio entre ellos. «¿Quieres crema o?», empezó a decir en voz baja, pero Víctor levantó la mano con irritación. «Dije solo café», repitió, su voz cortando sus palabras como hielo. Margaret asintió con gracia y se dio la vuelta para irse. Pero la siguiente conversación telefónica de Víctor la hizo detenerse. Estaba hablando de una adquisición hostil, con la voz llena de satisfacción al describir cómo eliminaría peso muerto y limpiaría la casa de empleados veteranos. Las palabras hirieron a Margaret de una manera que no pudo explicar. Quizás porque había visto a demasiadas personas buenas perder sus trabajos por hombres como él. Cuando regresó 20 minutos después para rellenarle la taza, Víctor estaba terminando otra acalorada llamada sobre un negocio fallido. Su rostro estaba enrojecido de ira. Su cabello cuidadosamente peinado estaba ligeramente despeinado por haberse pasado las manos por él con frustración. «Este café está frío», declaró, aunque aún salía vapor de la taza. Las cejas de Margaret se alzaron ligeramente. Con sorpresa, pero su voz se mantuvo firme. «Acabo de servirlo fresco, señor. ¿Quieres que lo haga?». Pero la rabia de Víctor
Por sus llamadas telefónicas había encontrado un objetivo. Y la silenciosa dignidad de Margaret pareció enfurecerlo aún más. En un momento que lo atormentaría para siempre, Víctor se levantó. De repente y vertió toda la taza de café caliente sobre la pechera del uniforme de Margaret. El líquido oscuro manchó su impecable delantal blanco y salpicó sus curtidas manos. El comensal quedó en silencio, salvo por el suave goteo del café al caer sobre el suelo de linoleum. Margaret permaneció completamente inmóvil, con las manos temblando no por el calor del café, sino por la conmoción de tal crueldad deliberada. Otros clientes jadearon, con los tenedores congelados a medio camino de la boca, al presenciar algo que parecía desgarrar la mismísima estructura de la decencia humana. El pecho de Víctor rebosaba de ira infundada, su rostro se contrajo en una satisfacción que pronto se transformaría en algo. Tal vez eso te enseña a escuchar cuando alguien habla, dijo con frialdad, mientras buscaba su abrigo como si nada significativo hubiera sucedido. Ocurrió. Los ojos de Margaret brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz se mantuvo firme al hablar. Siento que estés teniendo un día tan difícil, dijo en voz baja, sacando una servilleta de su delantal para secar las manchas de café. Su respuesta no fue la que Víctor esperaba. No hubo enojo, ni voz alta, ni escena dramática que justificara sus acciones. En cambio, había una gracia que parecía iluminar a todo el comensal, haciendo que su crueldad pareciera aún más cruda en contraste con su gentileza. Los demás clientes comenzaron a murmurar entre ellos, algunos levantándose de sus asientos como para intervenir, pero Margaret simplemente negó con la cabeza con una leve sonrisa. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas batallas no se libraban con palabras duras, sino con una fuerza silenciosa que revelaba el verdadero carácter de cada uno de los involucrados. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Mientras Víctor se dirigía furioso a la puerta, su teléfono volvió a sonar, y la conversación que siguió cambiaría todo lo que creía saber sobre la mujer a la que acababa de humillar. La voz al otro lado del teléfono de Víctor era nítida y profesional, la de su jefe de seguridad. Señora Swart, tengo el informe de antecedentes que solicitó sobre el Dr. Michael Williams, el cirujano que está considerando para el puesto en la junta directiva del hospital. Víctor se detuvo en la puerta del restaurante, con la mano en el picaporte mientras escuchaba. Sus credenciales son impecables, señor. Jefe de cirugía de la Facultad de Medicina de Harvard en el Hospital Metropolitano durante 15 años, fue pionero en 3 procedimientos cardíacos innovadores que han salvado miles de vidas. La irritación de Víctor volvió a estallar. No estaba de humor para informes elogiosos sobre nadie. Vaya al grano, espetó, mirando hacia atrás. A Margaret, quien ahora limpiaba silenciosamente el café del suelo con la misma dignidad que había mostrado al ser humillada. Bueno, señor, lo notable son sus antecedentes. El Dr. Williams fue criado por una madre soltera que trabajó en múltiples empleos para que sus 5 hijos pudieran ir a la universidad. Las manos de Víctor se soltaron lentamente del picaporte. 3 de ellos se hicieron médicos, uno es juez federal y otro es profesor que dirige programas de alfabetización en zonas urbanas deprimidas. La madre trabajó como camarera durante casi 40 años. No faltó ni un día. Ahorró cada centavo para su educación. El jefe de seguridad seguía sin percatarse del creciente poder en el rostro de Víctor. La doctora Williams habla de ella en cada entrevista. Dice que les enseñó que la dignidad no se trata del trabajo que haces, sino de cómo lo haces. Una mujer extraordinaria. En serio, Margaret Williams. Creo que se llamaba. El teléfono se deslizó ligeramente en el de Víctor. Sujetó la mano mientras se giraba para mirar a la mujer que seguía limpiando su desorden en silencio. Sus movimientos eran gráciles a pesar de la humillación que acababa de infligirle. Los demás clientes la ayudaban ahora, con los rostros llenos de un respeto que el dinero jamás podría comprar.
Y Víctor empezó a comprender que acababa de derramar café sobre una mujer que había criado no solo hijos, sino pilares de su comunidad. Las piernas de Víctor temblaban mientras el peso de sus acciones lo abrumaba como una marea de vergüenza que nunca antes había experimentado. El doctor Michael Williams, el cirujano al que había cortejado durante meses, con la esperanza de añadir su prestigioso nombre a la junta directiva del hospital que legitimaría la última inversión de Víctor, era el hijo de la mujer a la que acababa de degradar con tanta crueldad. La ironía lo hirió más profundamente que cualquier pérdida comercial que hubiera sufrido, pero fue más que ironía lo que le hizo temblar las manos al terminar la llamada. Margaret continuó limpiando con la ayuda de otros clientes. Su discreto agradecimiento a cada persona que le ofreció ayuda, revelando el tipo de carácter que había forjado 5 vidas extraordinarias. Víctor observó cómo una joven pareja le ofrecía sus servilletas mientras un anciano insistía en que se sentara mientras él terminaba de limpiar el suelo. La cocinera salía de la cocina con un uniforme limpio y se negaba a que ella pagara la limpieza. Estos desconocidos la trataban con el honor y el respeto que sus propios hijos, ahora líderes en sus campos, habían aprendido en su mesa, con su ejemplo, gracias a su amor inquebrantable. Víctor se dio cuenta de que estaba presenciando algo que había perdido en algún momento de su ascenso a la riqueza. La capacidad de ver el valor que no se podía medir en dólares. La dignidad de Margaret frente a su crueldad había revelado no solo su carácter, sino su propia falta de él. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Cuando Margaret finalmente se puso de pie, su uniforme cambió y recuperó la compostura. Miró directamente a Víctor con ojos que no reflejaban odio, solo una tristeza que parecía abarcar más que solo ese momento. Sabía con una certeza que le oprimía el pecho que estaba a punto de enfrentarse a un ajuste de cuentas que lo cambiaría para siempre. La boca de Víctor se abrió y se cerró varias veces antes de que pudiera pronunciar palabra alguna. Su habitual presencia imponente se redujo a la vacilante incertidumbre de un hombre que se enfrenta a su propia bancarrota moral. Margaret, señora Williams, comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro, mientras ella se acercaba a él con la misma gracia y firmeza que había mostrado durante su humillación. Los demás clientes observaban en tenso silencio, sintiendo que algo profundo se estaba desarrollando ante ellos. No necesita decir nada, dijo Margaret con suavidad, su voz transmitía la sabiduría de alguien que había superado tormentas mucho más graves que esta. Pero Víctor negó con la cabeza con desesperación, y su rostro se desmoronó al comprender plenamente la magnitud de su crueldad. Su hijo, el doctor Williams, sé quién es. Sé lo que has logrado. Las palabras salieron de su boca en un torrente de angustia y reconocimiento. Los ojos de Margaret se abrieron ligeramente, no por sorpresa ante su conocimiento, sino por comprender el peso adicional que esta revelación le imponía en su conciencia. Michael es un buen hombre, dijo simplemente, así son todos mis hijos. Pero no por eso lo que hiciste estuvo mal. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una suave corrección a una lección que no había aprendido décadas atrás. Víctor sintió que las lágrimas amenazaban con brotar por primera vez en años. Su mundo de poder y posición, cuidadosamente construido, se derrumbaba ante la silenciosa fuerza de esta mujer. Construí mi fortuna creyendo que el éxito lo justificaba todo, susurró con la voz quebrada. He tratado a las personas como obstáculos o herramientas, nunca las he visto como la madre de alguien, como el todo de alguien. Margaret se acercó, con movimientos cuidadosos y deliberados, como si se acercara a un animal herido que pudiera escapar o atacar. A su alrededor, el restaurante se había convertido en una catedral de silencio. Testigos de una transformación que parecía a la vez íntima y universal. El dinero no te hizo cruel, dijo Margaret en voz baja, sus palabras atravesando la vergüenza de Víctor con precisión quirúrgica. Simplemente te dio el poder para mostrar lo que ya había en tu corazón. La simple verdad de su declaración golpeó a Víctor como un golpe físico, doblándolo como si lo hubiera golpeado en el pecho. Pero los corazones pueden cambiar, continuó,
extendiendo su mano para estabilizarlo mientras se tambaleaba. Lo he visto suceder. Víctor la miró con los ojos empañados por las lágrimas, viendo por primera vez no a una camarera ni a una sirvienta, sino a una mujer cuyo amor había creado médicos, jueces y maestros cuya fuerza había construido un legado que sobreviviría a cualquier fortuna que pudiera acumular. ¿Cómo?, susurró, con la voz ronca por la desesperación. ¿Cómo deshago 30 años de ser alguien a quien odio? La sonrisa de Margaret fue como el amanecer después de una larga noche, cálida y llena de posibilidades. De la misma manera que crié a 5 hijos con el salario de una camarera, dijo. Una decisión a la vez, una persona a la vez, un día a la vez. Víctor sintió un cambio. En su pecho, un aflojamiento del apretado nudo de orgullo e ira que lo había controlado durante tanto tiempo. Quiero empezar contigo, dijo, con la voz más fuerte, a pesar de las lágrimas que seguían fluyendo. Quiero empezar diciéndote que eres la persona más extraordinaria que he conocido y que lamento profundamente. ¿Cómo te traté? Margaret asintió, con los ojos brillantes al presenciar el nacimiento de algo que había visto en sus hijos innumerables veces. El momento en que la humildad crea la posibilidad de crecer. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Víctor metió la mano en el bolsillo de su abrigo, con la mano todavía temblando. Pero en lugar de sacar su billetera como todos esperaban, sacó su tarjeta de visita y la partió lentamente por la mitad, con un sonido nítido y definitivo en el tranquilo restaurante. No quiero tu dinero, dijo Margaret, antes de que Víctor pudiera ofrecerlo, aunque su voz se contuvo. Sin ira, solo certeza. Nunca quise el dinero de nadie. Quería su respeto. Víctor asintió. La comprensión finalmente fluyó a través de él como el agua a través de una presa que finalmente se había roto. Entonces déjame darte algo valioso, dijo, con la voz firme por primera vez desde que entró al restaurante. Déjame decirte que, gracias a cómo lo criaste, tu hijo Michael va a salvar la vida de mi nieto la semana que viene. La cirugía cardíaca que he estado tratando desesperadamente de organizar. Es tu hijo quien lo hará. Margaret se llevó la mano al corazón, abriendo mucho los ojos al ver que esta revelación añadía una capa de poesía divina a su encuentro que ninguno de los dos podría haber imaginado. Y más que eso, continuó Víctor, con un alivio de verdad reprimida durante mucho tiempo. Déjame decirte que pasaré cada día que me quede de vida intentando tratar a la gente como tú me has tratado, con una gracia que no merecía y una amabilidad que nunca me había ganado. El comensal estalló en aplausos espontáneos, y los clientes se secaron los ojos al presenciar una transformación que les recordó el poder de la bondad humana. Margaret dio un paso al frente e hizo algo que completó la sanación de Víctor. Lo abrazó, a este hombre que la había humillado, con el mismo amor incondicional que les había dado a sus hijos. Bienvenido a tu nueva vida, susurró contra su holder. Y Víctor supo que acababa de probar la taza de café más cara de su vida. No por lo que le había costado, sino por lo que le había regalado. 3 meses después, Víctor regresaría al restaurante no como cliente, sino como amigo, trayendo consigo a un nieto recuperado, cuyo corazón latía con fuerza gracias a las hábiles manos del hijo de Margaret, y una fundación que otorgaría becas universitarias a los hijos de trabajadores del sector servicios, asegurando que el legado de Margaret de convertir el amor en oportunidad continuara para las generaciones venideras. La fundación que Víctor fundó no solo llevaba el nombre de Margaret. Se basó en los principios que ella había seguido durante 7 décadas. En 6 meses, la Fundación Margaret Williams había otorgado sus primeras 50 becas. Cada una de ellas se destinó a un hijo cuyos padres trabajaban en el sector servicios. Creyendo, como Margaret, que la dignidad existe en todo trabajo honesto y que los sueños nunca deben verse limitados por las circunstancias.
Víctor se encontró transformado de maneras que nunca esperó. Sus prácticas comerciales se transformaron gracias a una nueva comprensión de que el verdadero éxito no se medía en lo que acumulabas, sino en lo que dabas. Visitaba el restaurante todos los martes por la mañana, no por el café, sino por las conversaciones semanales con Margaret que se habían convertido en el pilar de su nueva vida. Ella le contaba historias de las luchas y los triunfos de sus hijos. Y él compartía su creciente comprensión de cómo la riqueza podía ser una herramienta para ayudar a otros en lugar de elevarse a sí mismo. El doctor Michael Williams, al enterarse de la historia completa de esa mañana, lloró a mares y le dijo a su madre que había logrado su mayor milagro hasta el momento, no al criarlo para ser cirujano, sino al enseñarle a un hombre a recuperar su humanidad. Los demás clientes que presenciaron esa transformación se convirtieron en narradores de historias, llevando el ejemplo de Margaret a sus propias vidas y comunidades, creando ondas de bondad que se extendieron mucho más allá de las paredes del restaurante Rosy's. En el aniversario de esa mañana, Víctor le entregó a Margaret un regalo que la hizo llorar. No eran joyas ni dinero, sino un libro encuadernado en cuero con cartas de agradecimiento de todos los becarios. Cada uno se dirigía a ella como la abuela de mis sueños y prometía continuar el legado de dignidad, trabajo duro y amor incondicional que había hecho posible su educación. La respuesta de Margaret fue típica de su gracia. Insistió en que el libro no solo le pertenecía a ella, sino al restaurante mismo, exhibido donde cada cliente pudiera ver que la gente común, haciendo un trabajo común con un amor extraordinario, podía cambiar el mundo. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para ver más historias conmovedoras como esta. Gracias por acompañarme en el extraordinario viaje de Margaret. Un recordatorio de que las transformaciones más poderosas a menudo no ocurren en salas de juntas ni en palacios, sino en pequeños restaurantes donde se ha servido amor a diario durante 37 años, y donde una sola taza de café se convirtió en el catalizador para descubrir que nuestra mayor riqueza no reside en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a las hermosas almas que encontramos en el camino.